18 minutos, tranquilidad en las carreteras a todos los que estéis ahí al volante. Lo primero, por supuesto, nuestros compañeros de informativos están dando puntual cuestión casi milimétrica de lo que está pasando en cada terreno, en cada asfalto, en cada lugar, en cada camino, en cada montaña, porque la verdad es que, bueno, parece que es una situación digna de las Navidades, por eso de la nieve, pero muy problemática. Así que os planteamos, aquí en directo como siempre y en vivo, una hora, menos de una hora, 50 minutos, de recuerdos, de viajar en esta nave del misterio en torno a algunos de los sucesos más significativos que han tenido lugar a lo largo de estos 365 días casi del 2004. La verdad es que ha sido un tiempo de sorpresas, de emociones, de aventuras, también en ocasiones de tristeza, porque este año ha sido marcado por la garra, sin duda, de la ira, pero hemos intentado, en todo este tiempo, el equipo de Milenio 3, ofreceros siempre la versión de la ilusión, de la búsqueda, de la exploración de las cosas que habitualmente no se cuentan. Y como no tenemos programa ya hasta el 2005, volveremos, creo, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Creo que volveremos, ¿qué día? El día 2. El domingo día 2, a esta misma hora, a las 10 de la noche, tendremos otro programa especial, Iker. Ah, y otro programa especial. A las 10 de la noche. O sea que el 2004 se acaba hoy para nosotros, para el equipo de Milenio 3. Así que hemos querido hacer no un resumen, sino un viaje. Hoy, Jorge Martínez, feliz Navidad, compañero, y Katia Rocha en la producción, como siempre, en la nave del misterio. Y la verdad es que este 2004 ha sido un año con todo tipo de fenómenos, con todo tipo de áreas interesantes. Nuestro programa se emite los viernes de 1:30 a 3 y los domingos de 3 a 4 de la madrugada. A pesar de todo, han sido 115 programas en este año y 24 especiales. La verdad es que no es moco de pavo. En todos ellos hemos disfrutado, hemos querido mostraros lo que habitualmente no suele salir en los teletipos. Pero son temas que tocan el arquetipo del misterio, de lo extraño. No siempre fenómenos paranormales. Muchas veces fenómenos de investigación criminológica, policial, arqueológica, histórica. Todo es un gran misterio. Este año, Carmen, sin duda, creo que el fenómeno de un hombre llamado Leonardo da Vinci y de un libro, El Código da Vinci, podría decirse que ha sido el gran fenómeno cultural que toca el misterio, por no solo la circunstancia de que se haya llegado a número 1 en casi todos los países que tienen una gran tradición lectora, sino porque han salido decenas y decenas de estudios, de libros, de claves, de descodificando el Código da Vinci, del diccionario del Código da Vinci. Se ha producido un tremendo seísmo de interés por varios temas. Primero, por supuesto, por Leonardo. Segundo, por las sociedades secretas. Tercero, por ese priorato de Sion, que parece más fantasía que realidad, todo hay que decirlo, que gobierna el mundo. Y sobre todo por Jesús de Nazaret y por la supuesta sangre sagrada. Bueno, si uno va a las librerías todavía hoy, en esta Navidad, se va a encontrar con sorpresas, ¿no? Que no solo el tema del código, sino muchos otros que tocan el misterio están entre los más vendidos. Pues sí, la verdad es que el misterio parece que está de moda. Hasta los informativos del otro día, el día de Nochebuena, que siempre meten noticias curiosas, y hacían esos informativos pues con la ilusión diciendo que habíamos sido abducidos muchos españoles, cosa que era mentira, pero sí, el misterio parece estar en todas partes. Cada vez más en las televisiones, en las revistas, se tratan estos temas. En las televisiones, yo esta misma tarde ponía la televisión y había películas la que se destacaban los ovnis, por ejemplo. En Canal Historia había especiales sobre los ovnis. Pero más que los ovnis, sobre todo la historia concreta, antigua, de los códigos secretos. Y en estas fechas, además, la mucho, número 1. ¿Sabes sobre qué? Sobre María Magdalena y su descendencia. Sí, es verdad que quedó embarazada de Jesús y llegó a Francia con esa sangre real, porque la sangre real era el fruto de la relación entre ambos, eso era lo que se creía, o si por el contrario esa es solo una simple leyenda. Bueno, leyenda en realidad, aquí hemos intentado contar incluso yéndonos a Rennes-le-Château. Cogimos, ¿te acuerdas?, los bártulos y nos fuimos a Rennes-le-Château a grabar todo aquello, el pueblecito francés donde empezó realmente la historia de esos enigmas de una supuesta genealogía, de una sangre sagrada de Jesús de Nazaret. El equipo de producción de la SER nos ha ayudado, por supuesto, muchas veces a visualizar esos temas, a que les pongamos imaginación y cada uno de nosotros lo recreemos a nuestra manera. Hace no mucho tiempo hablábamos de Leonardo como hombre, como genio, como misterio, como quizá perteneciente a sectas no muy bien conocidas. Incluso recreábamos un momento en que Leonardo se dirigía a un súbdito, a un alumno, a un aprendiz, y le decía: ¿encuentras los códigos en esta pintura que acabo de hacer? Era la última cena
ese cuadro enigmático donde los haya, lo recordamos. ¿Me juráis que habéis escondido un secreto en este muro? Desde luego que hay un secreto. No tenéis más que mirar con atención mi obra y tener en cuenta los números. Contad. ¡Contad! Pero, maestro... Está bien. Veo que enseñarte será difícil. ¿Por qué no tomas la Biblia que hay ahí debajo, junto a la caja de pinceles, y lees el capítulo 13 de Juan a partir del versículo 21? Tal vez así encuentres la iluminación. Dicho esto, se turbó Jesús en su espíritu y lo demostró diciendo: en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Se miraban los discípulos unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de ellos, el amado de Jesús, estaba recostado en su seno. Simón Pedro le hizo la señal diciéndole: pregúntale de quién habla. Ya está bien. Mira ahora hacia aquí y dime, ¿aún no entiendes mi secreto? Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. De momento, don Jorge Martínez ya ha cogido la nave, ha puesto las turbinas de la imaginación y nos ha llevado al tiempo de Leonardo. Vamos a ir dando saltos. Nosotros no tenemos barreras espaciotemporales y lo que hemos querido, madre mía, es que va a ser imposible resumir ni mucho menos esos más de 130 programas, cada uno un mundo, pero sí que podemos resumir todo en un premio que creo que es el que siempre ha sido el paradigmático y que no siempre podemos sortear, de Milenio 3, ¿verdad, Carmen? Pues sí, pero son navidades, hasta el 2005, bueno, a partir de esta noche no nos volvemos a oír. Sí que tenemos el programa de madrugada, como siempre en directo a las 3 de la mañana, pero vamos a sortear, como son navidades, estamos de fiesta, pues 3 CDs con los programas de esta temporada de Milenio 3. La vía de contacto, como siempre, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Y quizá hoy sería bueno, amigos, seguramente en los especiales siempre ocurre otro tipo de audiencia, gente que ahora mismo, oye, Milenio 3 es un programa ideal para cuando estéis en el coche, estéis ahí con el frío que hace, la calefacción bien puesta, a veces toda la familia juntos, la penumbra porque ya es de noche, pues yo creo que podemos hacer una buena compañía en esos parajes que hoy estarán muy fríos pero también muy bonitos, muy evocadores. Y ahora que hay mucha gente en la carretera parada por la nieve, por el frío, pues seguro que muchos nos están sintonizando y vamos a recordar con ellos los mejores momentos. Pero como somos Milenio 3 hay que decir que habrá momentos un poco crudos, ha habido de todo este año. Hemos intentado hacer, bueno, pues un puzzle más o menos significativo. Eso sí, amigos, sí me gustaría que me dijerais cuál es vuestro programa preferido. Vamos a intentar nombrar el programa preferido del 2004, haciendo un cálculo, ¿vale, Carmen? Que Katia Rocha también esté muy atenta con lo que son los mensajes, para intentar saber qué es lo que más ha llegado a los oyentes. ¿Qué programa se os quedó prendado por algo en especial? A mí, voy a empezar con uno personal. Es uno de esos temas que a mí me gusta tratar, en el sentido de que Milenio no es un programa, como siempre decimos, de solo misterios clásicos. Un documental de Joan Dols, un investigador valenciano, un periodista, nos dejaba francamente tocados. Era la historia del último agarrotado en España en el año 74, muerto por garrote vil, parece mentira, hace 30 años exactamente, fallecía un misterioso hombre que decían, o pasó la historia como polaco, Heinz Chess, en realidad era alemán, y su historia era una historia triste, terrible. Meternos en ella fue como sumergirnos en catacumbas de otro tiempo, que están ahí. Investigamos sobre la historia de los últimos ejecutados en España, criminología o investigación judicial pura y dura, y nos quedamos francamente con la carne de gallina, porque vimos las negativas, vimos que hay mucha información que falta, vimos expedientes arrancados, vimos cosas que parecen de película. Juan Cruz Badel fue el sacerdote que asistió a ese último hombre que se puso el corbatín de hierro en la prisión de Tarragona hace 30 años, en 1974. Fue un programa de esos que hace que un escalofrío te atenace la columna. Investigamos, indagamos, escuchamos cosas terroríficas. Recreamos, pues, más o menos 2 siglos de ese fatídico artefacto que todavía, a estas horas, a las 22:18, está guardado en algunas audiencias provinciales, herrumbroso, oxidado, sin sentido, el garrote vil. Este era Juan Cruz Badel recordando el último momento de esa especie de indigente que mató a un guardia civil y que luego fue ajusticiado. El último ejecutado en España, Heinz Chess, el polaco o el alemán. Y cuando ya le vinieron a decir pues que confirmaban la sentencia y que sería ejecutado,
pues naturalmente un estremecimiento corrió en todo su cuerpo y no hizo resistencia cuando le pusieron las esposas y le iban a tapar la cara también, y él prefería más pues morir con la cara destapada, y sobre todo para sentir y para ver la compañía de los que estábamos allá. A mí me dio un abrazo, me dio un beso, y yo le indiqué pues hasta el cielo, porque estaba seguro pues de que Dios nuestro Señor la acogería con los brazos abiertos. Un programa de esos que no se olvidan fácilmente, los ejecutados en España. Quizá recibimos, cientos de mensajes, porque la gente no se podía creer, por ejemplo, que en los años 40-50 se había ejecutado a muchas mujeres que eran las envenenadoras. Algunas en los archivos aparecían con solo 2 siglas, TS, Huelva, ejecutada, o HB, en Almería, agarrotada. Es una historia increíble. Seguro que hay una escena, Carmen, que se nos ha quedado a todos, a muchos de nuestra edad desde luego, cuando siendo niños veíamos aquella serie, un colaborador de este programa, de Pedro Costa, de La huella del crimen. Era una escena que tenía que ver con la envenenadora de Valencia, quizá una de las más célebres, ¿verdad? Pues sí, que a todos nos ponía los pelos de punta por cómo mataba, asesinaba a sus víctimas, y además esa serie mítica que además en los últimos tiempos se ha puesto en DVD y en vídeo, incluso con algunas revistas se vendía. Pues sí, esa serie, por ejemplo, ha traído muy buenos y muy malos momentos a Milenio 3, porque a recordar hechos trágicos, a recordar personajes como la envenenadora de Valencia. Como Pilar Prades Santamaría, una figura curiosa de nuestra historia criminológica que recordábamos en vivo aquel día con escenas como esta. ¡Ay, señorita! ¡Que me van a matar, señorita! Todavía puede llegar el indulto, Pilar. No va a llegar, señorita, no va a llegar, señorita. Ay, señorita, que me van a matar. Ay, señorita. Ay, señorita. Hija mía, has confesado y comulgado. Ya estás en condiciones de ser recibida por Dios nuestro Señor, si Él te llama a su lado. Ahora quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma. Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir. Vivir. Año 59, la ejecutada, la última mujer en España. Recordábamos su historia, y lo recordábamos, nuestra filosofía, la de Milenio 3, siempre, para quien no la conozca la repito, es que somos un grupo de periodistas nada más, no tenemos ninguna verdad, solamente investigamos, intentamos eso sí llegar al último documento para que vosotros extraigáis siempre vuestra propia conclusión. En este caso el último documento lo recogía Basilio Martín Patiño en una película que fue prohibida, y que sí, madre mía, nos pone el pelo como escarpias. Fue el último verdugo real. Era un programa en el que recordábamos a los verdugos, esas figuras que durante mucho tiempo se ocultaban con una opa, con tela negra, que hubo en Madrid, Antonio López Guerra, y fue el verdugo que mató a esta mujer. Recordamos en aquel programa también uno de los más tétricos y terribles, historias tremendas, como la de Bernardo Sánchez de Sevilla, que al ir a ejecutar a una envenenadora en Huelva se dio cuenta que era su prima y tuvo que ponerse ese traje para no ser identificado. Os pido mucha atención, porque estos son documentos puros y duros de la historia negra, la que no se cuenta pero que está ahí, que es tremenda, que nos estremece, de Antonio López Guerra, recordando ante el micrófono de Basilio Martín Patiño aquella última noche, año 59, no ha pasado tanto tiempo, en la que se ejecutaba a Pilar Prades Santamaría. Pero ya llegó la hora de la verdad. Llegó las 6 de la mañana. Sacaron a la muchacha de capilla, la muchacha bajetita, redondita,
Y al llegar la hora, el aparato estaba allí colocado, llegó ella y a ver aquello. Entonces estaba allí el tribunal. Y a los 10 minutos de estar allí, pues nada, que no decían nadie nada de la clemencia. La pobrecita, la muchacha, por la clemencia, llorando, dando gritos. Total, que allí todo Dios lloraba. Estaba llorando allí hasta la rata. Ya me contestó ella, la muchacha, y dice, coño, ¿que usted está deseando usted matarme? Digo, yo no, hija mía, yo como estuviera. Y yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa. Entonces me contestó ella, ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y dije, pues, ten piedad de mí también. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y mensajes que ya nos están llegando. Ese 7640, palabra clave, Milenio, espacio. Y como siempre, lo que queráis. Si queréis decirnos cuál fue vuestro programa preferido, como nos lo están diciendo muchos amigos. Vamos a ver. El programa de los calamares gigantes lo escuchamos mi mujer y yo en el coche y parecía que íbamos en el batiscafo con vosotros. Fue genial. Gisela de Zaragoza, a mí me encantó el programa de las psicofonías, menudo subidón de adrenalina. Soy Óscar de Manresa, el programa que se preguntó por las apariciones en la carretera. Ese ha sido uno de los fuertes, ¿eh? Vamos a recordarlo también, ¿eh? Me gustaron mucho los programas sobre la pasión de Cristo. Os propongo una sección de cine de terror, nos dice otro amigo. Oye, que nos propongan secciones porque ya sabéis que sobre todo en madrugada estamos tirando la casa por la ventana. Isma de Murcia, que nos dice, gracias por acompañarme tantas noches. Mi favorito fue La Alerta, no cambiéis nunca. La mejor noche del año, la de Nochebuena, llena de misterio y buena compañía. La Navidad sin Milenio 3 no es Navidad, nos dice Teresa desde Valencia. El mejor programa, La Alerta, y por supuesto La Noche en Bellas Artes, nos dice Javi de Ibacuo. Para mí el programa del 2004 es el del Código Da Vinci, aunque a decir verdad no es fácil elegir entre tantos buenos temas. Feliz 2005, Manolo desde Madrid. Bueno, pues vamos a seguir viajando y le voy a pedir a Jorge Martínez que nos ponga un documento que vamos a terminar, digamos, la fase dura, yo creo, terrible. A ti te va a recordar mucho, Carmen, este documento. Sin duda es la noche más dura en la que hemos hecho jamás radio, y es la noche en la que, sin duda, en este resumen del 2004 tenemos que acordarnos de esa gente, de esos oyentes que ya no están, pero que siguen desde algún punto del tiempo y el espacio escuchándonos, estamos seguros. Era muy difícil hacer radio 24 horas después del 11M, y aquí estábamos, exactamente como ahora, sin saber qué hacer, qué decir, sin saber cómo ilusionar o cómo transportar una serie de valores que son los valores de este programa. Esto va mucho más allá de contar casos. No sabíamos qué hacer y fuisteis vosotros los que nos contasteis, pero hubo momentos en que realmente os puedo decir que hicimos la radio con lágrimas, como todos los compañeros de la cadena SER, pero a Milenio también le tocó muy directamente. Hubo muchos oyentes jóvenes que desde ese momento pues ya no nos seguían. Fue un momento que sería injustificable no recordar en este resumen del 2004. Ocurría un 12 de marzo. Echemos un poco de ánimo y sintamos eso, que hoy tenemos que estar aquí más que nunca y contando lo que sentimos. ¿Me estabas contando algo, Carmen? Te estaba contando algo y para mí de verdad que está siendo muy duro mantener un poco la calma, porque continuamente estoy viendo cómo llegan mensajes a ese 7640, palabra clave Milenio, y están llegando mensajes que me están dejando la sangre helada. Nos dice un amigo, hemos perdido a un gran amigo del programa, se llamaba Mario e iba en el tren del Pozo. Esté donde esté, seguro que está oyendo el programa. Pues sí, pues es bastante duro, ¿no? Porque era mucha gente joven, porque había mucha gente que evidentemente pues iba a la universidad, volvía de la universidad, y es así, es que es la vida. Yo creo a veces, Carmen, lo que nos ocurre, y intentar echarlo un poco, es que, claro, como tú decías, la sensación que teníamos ayer es que era todo como onírico, ¿no? Como increíble, y luego cuando van pasando las horas uno se da cuenta de que todo ese onírico y ese increíble tiene nombres y apellidos, y era gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo que cualquiera de nosotros nos podía haber pasado, y que ¿qué le decimos a esta gente, ¿no? Pues que, ¿sabes lo que le digo? Que yo estoy seguro, este oyente que no está entre nosotros, ¿por qué no? Quizá que claro que ojalá haya otra vida, otra existencia, otra consciencia, ¿no? Y que esté ahí y que, bueno, siga observando, siga escuchando y siga ilusionándose, ¿no? Y vamos a ver
Momentos inolvidables, Carmen, que hemos vivido aquí mano a mano y que son parte de la memoria, y yo creo que sin duda este año y esta ilusión y este torrente de cosas nuevas tiene que estar dedicado a toda esa gente, amigos, víctimas y heridos también, y las familias que sabemos que siguen escuchando. Seguro que desde otro plano, que desde donde estén allí nos seguirán escuchando, porque estas ondas mágicas de la radio llegan a todas partes, Iker. Por supuesto que sí, y tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer un pequeñísimo apunte y una parte importante hoy, porque es la información del tráfico de nuestros compañeros ahora mismo cuando sean las 10:30, y luego vamos a seguir hablando del Palacio de Linares, del tema humo, del exorcista, de qué ha pasado en Belmez, cómo nos enteramos de esa historia, de libros malditos, del conde Struck y de los vampiros españoles. Vamos a hablar de ese programa tan célebre de los encuentros en la carretera. Vamos a hablar de cómo nos ha cogido el público, de los niños y el misterio, de los bandoleros, de lo que nos dé tiempo, porque por fortuna este 2004 ha sido completo, y siempre con una cosa incluso por encima del misterio: la emoción del contar. Seguimos ahora mismo en Milenio 3. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Milenio 3 siempre ha estado muy cerca no solo de la investigación policial o de temas más o menos crudos, sino del misterio puro y duro paranormal. Hemos visitado sitios increíbles. Oye, por ejemplo, Carmen, de Madrid, bueno, Cortijo Jurado, viandas, follos, mil historias, Belmez, ahora recordaremos, pero en Madrid sí hay un edificio emblemático que está muy cerquita de aquí, muy cerca de la Plaza de Cibeles, que se habló tanto de voces, de historias, y que la gente quería saber qué había de verdad y de mentira. El Palacio de Linares, la Casa de América hoy en día. Hicimos un especial allá por agosto, que fue de los que más gustó también, con especialistas, gente a favor, en contra, y lo poniendo que... las psicofonías falsas, las que supuestamente son verdaderas. Sí, y fíjate que hubo incluso un documento que sorprendió mucho a la audiencia, y es cómo sonaba en la cadena SER en el año 90, cuando empezaba todo, en el Hoy por Hoy, ni más ni menos, con Iñaki Gabilondo y Carmelo Encinas, cómo recordaban aquella historia y cómo se convertía en la portada informativa de la actualidad madrileña, ese palacio misterioso donde ha habido mucho de leyenda, mucho de fraude, y quién sabe si un sustrato real y enigmático. Yo me acuerdo del jefe del distrito de Centro y buen colaborador y amigo de este programa, José Antonio Sánchez, que nos decía que ahí lo pasó francamente mal. Bueno, recordamos aquel Hoy por Hoy de hace ya casi 15 años, Carmen. A todo esto debemos añadir, Carmelo Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo, incluso han exigido entrar allí con perros que les han tenido que permitir hacerlo, porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora, pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no, no entraban, les daba miedo. Decíamos, es el Palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice nunca? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Jorge dice que por qué nos vamos metiendo más en las casas, dentro de las casas. Ha habido programas dentro de esos edificios encantados, y los ha habido, y estáis preguntando muchos por él, ¿no? Por ellos. Y muchos nos lo están diciendo que ha sido su programa favorito, muchos que votan por Cortijo Jurado. José de A Coruña, por ejemplo, nos dice que el mejor programa es el de las apariciones en las carreteras de nuestro país, pero han sido todos maravillosos. Jordi de Castelldefels, mi programa favorito fue el del Cortijo Jurado. Qué miedo pasé por este año, me habéis metido mucho miedo. Mis programas favoritos: El Código Da Vinci, La Alerta OVNI, Hitler, El Desembarco de Normandía y muchísimos más. Creo que todos. Gracias por la compañía. Siempre lográis sorprenderme, amigos, y el terror a veces es indescriptible, sobre todo con las psicofonías, nos dice Chris desde Zaragoza. Las recreaciones son alucinantes, son unos genios. Más Da Vinci, por favor. El programa de las apariciones en la carretera de la famosa chica del autoestopista me heló la sangre y me hizo tener miedo en la cama, nos dice Sonia de San Boy. Seguimos rápidamente, Carmen. Recordamos 7640 y ese CD, ¿no? Esos 3 CDs que vamos a sortear entre todos los que escribáis 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Bueno, pues es una parte indivisible del espíritu de Milenio 3, la de, meter el micrófono amarillo de la cadena SER allí donde supuestamente están ocurriendo cosas extrañas. Cuando ha habido un fraude, que los ha habido y varios,
misterios lo hemos denunciado y hemos sido los primeros. Cuando ha habido un misterio que no hemos sabido qué hacer, bueno, pues hemos acudido a los especialistas, pero sobre todo haciendo que lo viváis, es decir, que este estudio 1 se traslade de alguna manera al lugar de los hechos. Esa es nuestra filosofía. En Cortijo Jurado, Málaga, se hablaba de crímenes, se hablaba de una antigüedad más bien luctuosa, se hablaba de doncellas destripadas junto al río, se hablaba de 1000 historias y de gente que había registrado fenómenos extraños. Hablamos con directores de cine que habían rodado películas que habían sido poco menos que malditas en ese lugar. Hablamos con testigos de esta historia. Se creó un inmenso mito y hubo que alertar incluso porque hubo desgraciados accidentes en esa estructura muy peligrosa. La gente acudía y es un lugar peligroso, pero físicamente, no paranormalmente. Hubo momentos importantes. ¿Tú te acuerdas cuando Francisco Contreras se metía con algunos de los testigos de estos hechos y lo pasaban francamente mal? Lo recordamos. Y pues que se vayan fuera. Ahí seguro que no pasa nada. Claro que no. Francisco, vamos muy rápidamente. Estás con Pilar, ¿no? Estoy con Pilar. Una cosa, Iker, por favor. Mira, a todos los coches que hay en la puerta del Cortijo, que seguro que me están escuchando, tranquilidad. La puerta está cerrada, no se puede pasar. Y yo sé que toda la audiencia que se ha reunido, que son decenas los coches que tenemos en la puerta del Cortijo Jurado, van a mantener la calma para no estropear todas las pruebas que estamos haciendo. Eso por supuesto, sería fundamental, si no, no tendría sentido. A ellos, que son ganadores, que son campeones, que tienen una clase y están hechos de una pasta diferente, que respeten lo que estamos haciendo por ahora, por las videocámaras, por las pruebas psicofónicas. Vamos rápidamente, Francisco, eso está clarísimo, está perfectamente dicho a toda la gente, el mensaje está ahí. Vamos muy rápido porque nos quedan muchos documentos y queremos estar rápidamente con Pilar. ¿La tienes por ahí, Francisco? Se llama Pilar Ramírez, tiene 20 años, morena, es blanquecina, ojos brillantes y alegres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es una persona especial, Iker, Carmen, Katia, distinta. Y distinta porque cada vez que ha venido aquí siempre ha vivido lo insólito. Digamos que tiene una sensibilidad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 10:38, madre mía, pocas veces he visto ese termómetro tan bajo, Carmen. 0,1 grado. Madre mía. Es que en Madrid estaba nevando. Madre mía, sí, estamos realmente congelados y esperamos trasladar un poquito de calor humano y de comunicación a tanta gente que seguro que lo está intentando llevar lo mejor posible. Pues ya sabéis, la conexión directa siempre con el dial de la cadena SER en cualquier punto de España. Claro, la gente está recordando con nosotros muchas cosas. La verdad es que han sido momentos bonitos, ¿no?, de vivir todos y cada uno de ellos. Pero hay uno que dio muchísimo miedo, hay que decirlo. Hablábamos de una película, ¿verdad? Una película donde pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Una película que todo el mundo que la ve se acuerda de ella. Incluso yo la sigo viendo y me sigue dando miedo, porque es basada en una historia real y es la película de terror por excelencia, Iker. Yo podría hablar de muchas maneras, muchos títulos, dar muchas pistas, pero ¿para qué? Es nuestra película de cabecera, es quizá la que hizo que el miedo se sintiera más cercano, la que provocó desmayos, ataques de corazón, más de una muerte, y sobre todo los fallecimientos misteriosos de un puñado, casi una docena de protagonistas en diversas fases que fuimos recordando. Hay una anécdota que no podemos olvidar en Milenio 3. El 6º programa, hace ya casi 3 años, de esta serie de programas especiales, lo hacíamos precisamente sobre la maldición del film que vamos a hablar ahora, y curiosamente se estaba rodando la 4ª parte. Ese mismo día en que nosotros aquí, ya en el estudio, nos metíamos con nuestros bártulos, nos llegaba Carlos Barroso, la voz de nuestro equipo, con un teletipo de la agencia EFE, y temblando el hombre, con la cara tan pálida como la protagonista de esta historia. Y en ese teletipo venía que el director que estaba rodando esa 4ª parte acababa de caer fulminado en una enfermedad muy dolorosa, muy terrible, y ya no se podía seguir esa continuación fílmica. La maldición de esta película, cuyo sonido es, parte de la historia, de la banda sonora de nuestros terrores favoritos. ¡Vete! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Debian! Amén. Señor, defensor de la raza humana, dirige tu mirada piadosa, tu
Tú mataste a tu madre, la dejaste morir sola. ¡Cállate! Nunca te perdonará. Yo te ordeno, en el nombre del juez de vivos y muertos, que abandones a esta sierva de Dios. Es el poder. ¡Agua bendita, rápido! El poder de Cristo es el que te obliga. El poder de Cristo 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 te obliga. El exorcista. Y esta música, esta sintonía, esta especie de sensaciones son inolvidables. Tan inolvidables como recordar aquella escena que nos dejó impactado incluso con personal que trabajó con William Peter Blatty. No sé si lo recordáis, pero año 75 se estrena El exorcista en el Teatro de la Comedia de Londres, y la interpretación genial de una actriz ya veterana, Mary Ure, haciendo de poseída. La crítica dijo que parecía real casi la posesión. A la mañana siguiente aparecía muerta en su cama. La autopsia nunca fue clara y se convirtió en una de las víctimas de ese otro lado. El hijo de Jason Miller, que hacía de atormentado padre Carras, que resultó atropellado, decapitado por una motocicleta que saltó sobre una especie de terraplén donde estaban rodando. Tantas y tantas historias. La muerte de Jack McGowan, que realmente fallecía en esa escena casi paralela a su propia muerte real en la película. Se quedó como algo ahí en El exorcista, que no ha abandonado incluso a muchos de los que hicieron de protagonistas, de cámaras. Se comenta en la Warner Bros. Que ninguno de ellos ha salido bien parado. Ahora, casi 30 años después, teníamos la precuela que dice en el inicio, con algunos de los protagonistas. Protagonistas, sin duda, Carmen, han sido las caras de Belmez en todo este año. Para bien, para mal. El 3 de febrero se nos muere María Gómez Cámara y nos vamos allí a Belmez ante 2000 personas con un frío como el de hoy. Fue un cariño impresionante, una movilización increíble para homenajear al misterio. Pero hacia el 15 de octubre tenemos una noticia alucinante, y es que, supuestamente, en otra vivienda donde nació esta mujer aparecen nuevas caras. Esa noticia copa todas las portadas informativas, los noticiarios, las revistas. Se dio aquí, en primicia, en Milenio 3, la noche en que pasaba todo, y nos la daba Diego, de la Comandancia de la Guardia Civil de Belmez, viéndolo con sus propios ojos. Sonaba así en Milenio 3 hace un par de meses. Subimos arriba, hasta la habitación de arriba, la cámara, como ha dicho antes Miguel, y vamos, nos encontramos todo aquello plagado de caras. ¿Plagado de caras? Sí, entramos allí, se veían grises, como se ven normalmente las caras, y al cuarto de hora de estar allí, pues se oscurecieron todas. Fue una cosa muy rara, ¿no? Que delante nuestra todas las caras cambiaron de color. Madre mía. Entonces cuando nos llamó la atención, dos caras que había en dos esquinas. Entrando a la habitación, la esquina, no sé si Pedro Amaro se habrá dado cuenta, en la esquina que hay a la derecha y en la siguiente, se ven dos caras que de perfil se ven, además son los dos perfiles exactamente iguales, la misma nariz, el mismo bigote, etcétera, etcétera. Bigote. Se ve el tricornio, lo que es la parte delantera del tricornio, con el barboquejo que baja desde el tricornio hacia la barbilla, lo que sujetaba el tricornio para que no se cayera. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Hablábamos del exorcista antes, Iker, y la verdad es que ese programa, por lo que estoy viendo, a mucha gente le dio muchísimo miedo. Eduardo, Deli e Isabel, una familia de Palencia que dice que nunca se pierden el programa, aunque nos quita el sueño, sobre todo el día del exorcista. ¡Qué miedo! La noche del exorcista tuve que pasarme a dormir a la cama de mi madre y tengo 41 años, nos dice Chris desde Zaragoza. Está bien. Presumo de que pocas cosas del programa me asustan, pero la recreación de la aparición de un espectro en un tren en Galicia me acongojó. Sí, el cadáver de Boisaca, que decía muerte. Eso, la culpa a Merallo, Mariano Revilla, Primitivo Rojas y todo el equipo de producción. El programa que más terror me causó fue sin duda el del exorcismo en Madrid. Por favor, ponedlo. ¿Qué pasó con el caso? Seguid así el 2005, nos dice Julián desde Madrid. Ese llega a ser desagradable para recordar un día como hoy en Navidades, sinceramente.
Así Sí, que lo eso es. recuperaremos más adelante. Ese exorcismo al que asistimos de la Iglesia Católica en Madrid. Y por lo que nos pregunta que qué pasó, pues ese exorcismo lleva ya 3 años, se van a cumplir ahora, y a los 3 años, según el supuesto demonio que posee a la niña, iba a salir de su cuerpo. Veremos a ver lo que pasa. Para muchos, dentro de la psiquiatría, por lógica, una enfermedad... Bueno, sabéis que la psiquiatría se mete ya en mundos que no sabemos dividir, de la ficción, de la fantasía, de lo enigmático, pero para nosotros seguramente un caso de histeria muy profundo y muy extraño, pero el sacerdote con sotana y con la cruz y en una iglesia católica impresionaba, y allí estuvimos para contarlo. Por cierto, Carmen, antes de que continúes, los libros siempre han sido un material que hemos recomendado. Hemos dicho que hay que leer, que hay que documentarse, que es fundamental acudir a esto para intentar navegar en el mundo del misterio. Bueno, pues los libros malditos, aprendimos muchísimo. Fue uno de los programas que mejor sabor de boca nos dejó. Empezábamos ese programa de esta manera. Muy pocas personas han estado aquí. Esta es mi colección privada. Algunos bibliófilos se especializan en la novela gótica, otros lo hacen por autores. En cambio, mis viejas ediciones tienen al mismo protagonista, el diablo. Hermosos, ¿verdad? El brillo suave, los dorados sobre el cuero. Por no hablar de los siglos de sabiduría que contienen, conozco a gente capaz de matar por una colección así. Ars Diaboli. Nunca verás reunidos tantos libros sobre ese tema en otra parte del mundo. Las 9 puertas del reino de las sombras. Ya lo conocía. Sí, Venecia 1666. El autor e impresor Aristide Torquia fue quemado por la Inquisición, junto con todas sus obras. Solo se salvaron 3 ejemplares. Aprendimos lo que eran los libros de alquimia, el martillo de las brujas, los libros prohibidos, muchos de ellos, por ejemplo, en el Escorial, los que los monjes volvían del revés. Impresores quemados, como contaba la ficción de las 9 puertas, pero que también fue real. Por ejemplo, libros de sacrilegios, libros incluso escritos por más de un rey. Fue apasionante meternos en las páginas ocultas de la historia, pero sí hubo un programa que estamos viendo que cautivó, fue la experiencia ocurrida por el mes de mayo, cuando nosotros preparábamos un espacio sobre las leyendas urbanas, y una de ellas, la más célebre, la de la chica de la curva. Creíamos, y en gran parte seguimos creyendo, que es un mito que se ha ido propagando de una persona a otra, y que viene de muy antiguo, desde por lo menos el siglo XVII. Sin embargo, la bofetada que personalmente a mí me dio el misterio fue increíble. En esa misma pantalla que tengo ahora delante, en la que Carmen está vigilando cada mensaje que llega, empezaron a llegar testimonios, no de un amigo, sino en persona. Personas como vosotros, como nosotros, como cualquiera, de todas las profesiones. Recibimos en aquellas 2 semanas más de 1500 testimonios, con nombres, apellidos y un teléfono. El primero impactante, el primero que teníamos la base de que fue denunciado ante la Guardia Civil, es para realmente pensárselo muy mucho. ¿Dónde acaba el mito y dónde empieza la realidad? ¿Qué pasa en algunas carreteras? Porque ese mito se cuenta y hay gente que dice yo lo vi. Gente que no está ni enferma, ni delira. Simplemente ocurrió. Conocimos 1500 testimonios, se dice pronto, a esta hora, a esta no, a la hora de la madrugada de Milenio 3 habitual. Lorenzo Abad fue uno de los que tuvo que ir hasta la Guardia Civil, junto con su mujer en Deva, en Guipúzcoa, muy cerquita de las curvas de Iciar, para denunciar algo increíble que tenéis que volver a escuchar. Una noche bajábamos mi mujer y yo, íbamos hacia Deva, cuando pasando por las curvas que hay en la carretera, pues una chica nos hizo autostop. Entonces paramos para recogerle y al cabo de un par de curvas o así, pues nos advirtió que tuviéramos cuidado con la carretera, que se encontraba en malas condiciones, puesto que ella había tenido un accidente en aquel sitio. Entonces miramos hacia atrás para verle a ella el tráfico y demás, y nos dimos cuenta entonces que ya no estaba allí. Entonces nos quedamos muy sorprendidos, puesto que ni habíamos parado el coche, ni la puerta se había abierto, ella no había podido bajar. Entonces no sabíamos qué había ocurrido, si había sido una alucinación, pero el caso es que lo habíamos visto los dos. Inolvidables testimonios. Luego vinieron el de Javi Martín, por ejemplo, que recordábamos en Nochebuena, tremendo, del camping de los Alfaques, el de Antonio, el de José,
el de Ana Laura, tantas y tantas historias personales vividas, eso no se olvida. Los niños también han sido protagonistas en muchos aspectos, ¿no? Algún mensaje que nos mandan a través de teléfono móvil nos lo recordaba, que el que más miedo le dio fue el que hablamos de niños y miedo. Niños y misterio, niños y miedo. ¿Ah? ¿Sabes cómo empezaba ese programa? Mira cómo empezaba. Los niños, desde la más tierna infancia, han sido protagonistas de hechos de difícil explicación. Niños que hablan lenguas desconocidas. Niños que ven cosas que nadie percibe. Niños fantasmales que se aparecen en viejos caserones. Niños que demuestran capacidades extrasensoriales asombrosas. Esta noche nos acercamos más a su mundo, a un universo onírico y extraño que no podemos comprender los adultos. Un espacio que se va olvidando conforme avanzan los años y donde casi todo es posible. ¿Nos acompaña? Fue realmente inolvidable. Recordábamos historias como ¿Quién puede matar a un niño?, en la película de Chicho Ibáñez Serrador. Hablábamos de niños que en España habían sido examinados por la ciencia porque tenían supuestos poderes. El mundo es que un niño enigmático de los niños. Un niño misterioso, un niño raro, da mucho miedo. Da mucho miedo. Casi tanto como daba, y va a ser el último corte sonoro, habría 300.000 como estos, pero hemos hecho este, digamos, salteado de cuestiones muy diversas, para que os deis cuenta un poco del espíritu de este programa. Hablábamos de bandoleros, fue también uno de los programas más épicos, más bonitos, desde el principio hasta el final, desde los últimos hasta los primigenios, que causaban el terror, tanto terror que Carlos III tuvo que asfaltar lo que hoy es la Nacional 4, que nos lleva hasta Andalucía, y que seguro que hoy, esta noche, también hay problemas ahí de tráfico, por el miedo a los salteadores. Historias increíbles, algunas sanguinarias, otras casi dignas del mundo caballeresco, Luis Candelas y compañía. Bueno, Carlos III se llegó a preocupar muchísimo. Nos lo contaba él mismo así. Yo, Carlos III, decreto por ley la pragmática para la inmediata construcción de la llamada Carretera General de Andalucía, ordenando el establecimiento de poblados y ventas en los lugares más inhóspitos, que habitualmente son pasto de los asaltadores de caminos, organizados en cuadrillas de bandoleros y bandidos. Así, poblaciones como la Carolina, la Carlota y la Luisiana darán vida a esas extensiones desérticas y desprotegidas de la Sierra Morena. Mando dirigir el proyecto a don Pablo de Olavide y lo rubrico en Madrid a 10 de junio de 1761. Katia Rocha, buenas noches. Menudo buenas añito, noches. Sí, menudo 2004. año. Parece mentira ponerte a recordar, decir, pero ha pasado tanto tiempo y tantos programas. Tantos testimonios, ¿verdad? Tantas sensaciones también, ¿no? Porque tú lo has pasado mal más de una noche, ¿eh? Sí, más de una noche lo he pasado mal ahí con Juanma Frasquet. Sobre todo ese cántico de las niñas a mí me pone muy nervioso. No lo veis, pero Katia, cuando metemos psicofonías o alguna cosa del exorcista o del demonio que le da mucho miedo, se tapa los oídos claro. Y ni siquiera quiere escuchar esos gritos o esos lamentos. Que pone su cara maliciosa mirándome como diciendo, ahora vas a sufrir, pero yo me tapo los oídos. Claro. Bueno, la verdad es que yo me recreo, sí, a veces sí. Vamos primero con los ganadores, Katia, o vale. Vamos mejor con la lista, si quieres, de los programas más votados por la gente a lo largo del 2004. No es en orden de votación, sino los que más han votado, porque es que cada uno tiene el suyo. El Exorcista está muy votado, Las caras de Belmez, El Código Da Vinci, el programa de Colón, Las apariciones en carretera, las psicofonías, Criptozoología, La Pasión, el que hicimos en el restaurante Viandas, Ochate, Belchite, el programa en Toledo, el de Garroteville, el de los bandoleros, el programa de Normandía, también la Alerta 2005 y todos los programas de ovnis, de ufología, y sobre todo la gente pide mucho las dramatizaciones que parecen auténticas películas y les encanta. Oye, has hecho ahí un resumen y fijaos la ristra de temas tan diversos, tan distantes. El trabajo de que otros, ha dado, ¿no? Cada programa. Bueno, y gustosamente estamos en ello, ¿no? Katia, vamos con los ganadores y luego seguimos con algunos mensajes más de la gente de Milenio 3. Vale, por ejemplo, Manolo desde Burgos, por cierto, tiene que estar ahora un poco incomunicado, nos dice, mi programa favorito no sabría quedarme con uno, tengo todos grabados menos 4, por favor, quiero ese CD. Bueno, pues para Manolo de Burgos ya tiene la colección completa. 3 hermanas, Ana, Tina y Roberto, 3 hermanos, de La Rioja, que dice que le han pedido a los Reyes el CD. Su programa favorito, los que dan más miedo, como las psicofonías. Bueno, pues esto tiene otro gusto. Y Javi de Majadahonda, desde Madrid, dice que se queda con los programas de historia. El que más le ha gustado, el de Colón. Dice que si pusieran en el top Manta,
el CD de los programas de Milenio 3 sería el más vendido, que él por lo menos no se va a poner a venderlo, pero bueno, que es una idea que da. Carmen. Eso es ilegal, eso no se puede. A ver, Carmen. En el Top Manta, es verdad. No se puede, no se puede. Soy Óscar de Manresa, tenéis razón, lo más tenebroso es un niño en el misterio. Usáis el pasado para que imaginemos en el presente aquello que ocurrió, sois el legado que todo testamento desearía albergar. Para mí uno de los programas más impactantes fue el de los visitantes de Alcoba. Felicidades y seguir así, nos dice Encarna desde Albacete. Soy un compañero de otra radio, pero os escucho porque me encanta vuestro programa. El de Restaurante de Sevilla, lo mejor. Aunque es del 2003, realmente. Richard desde Bilbao. Fantasmas en la carretera y el programa sobre Ochate, tenebroso. Gracias por darnos un programa así. Imposible decidirse, cada programa es único, nos dice Susana desde Madrid. Y que a mí me encantó el programa de apariciones en la carretera y lo que hicisteis sobre la película del exorcista, espeluznante, nos dice Jesús desde Madrid. Juan de Zaragoza, estoy un poco malo y solo, pero vosotros me acompañáis como siempre, mi programa preferido, el del duende, que aquí también hay misterio. El programa que más me gustó fue, aparte de la alerta OVNI, el que hablabais de exorcismos, nos dice José desde Valladolid. Bueno, parece que los... ¿Y el tuyo favorito, Iker? ¿No vas a decir? A mí el de los ejecutados en España, fíjate. Y para era Sergio, un tema totalmente distinto. Bueno, el favorito es que es imposible. Sergio de Madrid nos dice, lo mejor del 2004, en mi opinión, ha sido la interactividad entre los oyentes y vosotros. Pues yo me quedo con eso también, fíjate, porque han sido necesarios, básicos y fundamentales para que hagamos investigaciones en vivo, pero hoy de esos temas históricos, Colón. Hitler... A mí me gusta mucho Colón y Leonardo, pero creo que el programa más satisfacción personal y profesional, por todo el trabajo que nos dio y lo bien que salió, fue la Alerta 2005. 2004, es verdad, 2005, estás pensando en la 2005. 8.500 personas viendo un programa en vivo, cosa que pocas veces se ha visto. Abrazos, precaución en la carretera, seguís por supuesto en la sintonía de la cadena SER. Tu libro Enigmas de la Iglesia, de edad. Misterios de la Iglesia. Hoy cómo estoy yo, Carmen, hoy. Y es que lo de Ponferrada me ha dejado tocado. Misterios de la Iglesia, claro que sí. Editorial Edad, con un espacio sobre los exorcismos reales o lo que motivó la historia del exorcista. Voy a daros tiempo, amigos, voy a daros tiempo. Porque si estáis en una carretera, mejor, más vale que lleguéis pronto a casa. Si estáis en la cama, bueno, lo de apagar el receptor nunca, desde luego. Pero va a haber cosas bastante duras, cosas pero que la gente que sea muy sensible, bajarlo un poquito, sí. Por eso mismo sorteamos ese libro hoy, ¿no? 3 ejemplares, Carmen. 3 ejemplares entre todos aquellos que nos manden mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de Misterios de la Iglesia, editado por EDAF. Vamos rápidamente, antes de meternos en el meollo terrorífico esta noche. Ya sabéis, a veces historia, a veces arqueología, a veces criminología, a veces asombro, a veces miedo. A menos a mí esto me da bastante repelús, pero es la noticia, es el documento y hay que hablar de ello. Carmen, vamos muy rápido, si te parece, con las opiniones que recogimos y que estamos recogiendo estos días con los SMS destacados. Lidia desde Barcelona, por ejemplo, nos preguntaba, ¿habéis leído Jacobus de Matilde Asensi? Sí, y la verdad es que lo interesante es que en ese lugar mágico donde estuvimos, las médulas, ella ubicaba, ya vimos que había ciertas dotes que podrían ser reales, el Arca de la Alianza. Otro amigo nos preguntaba, ¿puede ser que escupieran a la cruz porque no murió Jesús en la cruz, sino Dídimo Tomás, supuesto hermano gemelo de Jesús? Nos decía Quique de Talavera. Los templarios hablamos de que en sus ritos, por los que fueron quemados y ejecutados, escupían a la cruz. Javier Sierra, allí en vivo, en Ponferrada, nos explicó que eso podía ser una simbología de que no era escupir a Cristo, sino a todo lo que significaba aquella crucifixión, a los que crucificaron a Cristo. Pero hay teorías también mucho más disparatadas, en mi opinión, como la de que Jesús tenía un hermano. Menudo tema. En referencia a eso también, Lucas de Almería nos decía, los templarios escupían a la cruz porque descubrieron que Jesús no murió en ella, sino que arribó hasta costas francesas. José Luis de Valencia, ¿el catarismo proviene del maniqueísmo? Maniqueísmo, sí. Dicen muchos que viene de esa división rotunda entre un mundo bueno, un mundo malo, fuerzas del bien, fuerzas del mal, y una creencia muy dividida en ese aspecto. Los cátaros, hablamos de ellos, los cátaros de León, único caso quizás de personas herejes cristianas que fueron también quemadas, fue un programa duro, y que sobrevivieron de alguna manera. Bueno, ahí estaban, creemos que sí, que hay una raíz maniqueísta, como dice la filosofía, en esta gente extraña que renegó de la Iglesia, a la que consideraban corrompida y a la que consideraban que se había apartado de las verdaderas palabras de Jesús. Otra amiga nos decía, cada programa me sorprendéis más, os escucho siempre, vivo junto a uno de los cementerios más antiguos de Lanzarote y ahora estoy sola en casa.
También Óscar de Bilbao, ¿qué libro recomendáis para saber más sobre los caballeros templarios? Vamos muy rápido porque sabéis que los libros son básicos en nuestro programa. Yo recomendaría, por supuesto, el de los dos invitados que estuvieron, magníficos, Mariano Fernández Urresti, Los templarios y la palabra perdida, Los templarios y la palabra perdida, tomad buena nota, de EDAF. Javier Sierra, Las puertas templarias, para ver desde otra óptica el tema, Martínez Roca lo editó, y, importante, Nicholas Wilcox, o lo que es lo mismo, Juan Eslava Galán, hizo La lápida templaria. Dos novelas con mucha realidad para meterse en el tema. Y si queréis dos apuntes más, dos libros magníficos. Uno, Los enclaves templarios, de Juan García Tienza, Los enclaves templarios, un recorrido por la España donde estuvo esta gente, apasionante, fotográfico, lo hizo Martínez Roca. Y por último, Los templarios y otros enigmas medievales, de Eslava Galán, editado por Planeta. Yo creo que es un buen repóquer. Antonio desde Getafe, ¿hay alguna conexión entre los templarios y el priorato de Sion? El tema que está en boca de todo el mundo, todas las revistas, todas las películas, todos los detalles, Código da Vinci, Priorato de Sion, Rennes-le-Château, Templarios, Cátaros, Enigma Sagrado. Bueno, va a haber muchas novedades. Yo tengo que adelantar que nosotros, Carmen, con mucho escepticismo, estamos queriendo contar, escribiendo, viendo, no sabemos, a veces adelante, a veces atrás, toda esta historia tan extraña y tal y como lo hemos vivido, además muchas veces con Milenio 3. ¿Os acordáis que hicimos 2 programas sobre el Código da Vinci? Cogimos nuestro coche y que nos fuimos hasta Francia a recorrer toda esa zona para emitir desde allí algunos documentos. Bueno, dentro de muy poco, pues noticias importantes. Más preguntas sobre ese mismo tema. ¿Los pergaminos que encontró Berenguer Saunier procedían de los cátaros? Una de las teorías es que Berenguer Saunier, ese cura de Rennes-le-Château, espero que hayáis oído el programa, se encontró un tesoro que podía ser unos documentos de aquellos últimos cátaros que, casualidad, habían sido exterminados en esa misma zona. La historia es tan apasionante que por eso nos hemos metido en ella. Tenemos, Carmen y yo, una idea, que es intentar contar a gente como nosotros, o sea, que ni se cree nada ni se deja de creer, que simplemente quiere toda la información fácil y sencilla, toda esta historia, todas las implicaciones, todo lo sectario, todos los fraudes. Puede ser un camino apasionante. Si Dios, el destino, la providencia, o la casualidad, o las fuerzas que haya lo quieren, pronto podremos, digo yo, finalizar esta obra titánica. Guzmán nos pregunta, ¿dónde, cómo, cuándo la biblioteca de los templarios? Ese tema me apasiona. Pues ya lo veis, Ponferrada. Tuvimos a el concejal de Cultura, director del Museo del Ferrocarril, Jesús Couriel, que se ha propuesto, y nos lo dijo en vivo en Ponferrada ante todos vosotros, la única quizá biblioteca templaria del mundo especializada para saber la historia y para ayudar a los investigadores. Ojalá lo consigan. Desde este momento tienen todo el apoyo de Milenio 3. Óscar de Ávila nos dice, después de llegar a Ponferrada ayer y no conseguir entrada, decidir a Santiago, Las Médulas, Cruz de Ferro y muchos otros pueblos. Pues bueno, aprovechó el viaje, desde luego, aprovechó el viaje, pero me da mucha pena. Óscar de Ávila, como tantos y tantos amigos fieles que van de otras partes, y eso es un problema porque no sabemos. ¿Habrá algún día una posibilidad de reservar entradas para la gente que viene de fuera? Es que no lo sabemos. Os lo decimos sinceramente, es que no suele ocurrir. Los programas cuando salen va la gente de allí, pero no de fuera, de otras partes. Eso provoca una serie de problemas importantes. Intentaremos solventarlos. Yo os doy un consejo como amigo. Siempre que haya un programa de Milenio, haya o no haya entrada, yo, desde luego, yo iría. Y luego estoy seguro que de alguna manera, mejor o peor, podrían ver ese espectáculo que yo creo que siempre es inolvidable para nosotros y ojalá para vosotros. Óscar, ánimo. Y Pere Villores nos decía, me gustaría que me contarais alguna historia sobre los exorcismos que se realizaron en el santuario de la Balma. Bueno, pues más apropiado imposible. Un día penetraremos en ellos. Yo estuve con nuestro colega Fran Contreras investigando, ¿te acuerdas, Carmen, esa historia? En esa zona de la Balma hicimos una serie de reportajes. Hubo un reportero español magnífico, se llamaba Lardo Prats, y hizo un trabajo tremendo, uno de los primeros trabajos donde se mostraba la España profunda y negra, la España de los exorcismos. En las cuevas de la Balma se hacía espiritismo primitivo, se hacían rituales extraños, la gente se contorsionaba, gritos en las cuevas, mujeres enlutadas, ojos en blanco, gritos, alaridos, lenguas extrañas. Aquellos sucesos acabaron a tiros, nunca volvieron. Había miles de personas, iban a la Balma porque suponían que en esa pelada montaña del Maestrazgo de Castellón podían curar sus males, los males que según ellos les propiciaba ni más ni menos que Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tradición y España negra. Por cierto, aquellos reportajes, periodismo que da 1000 vueltas al de hoy en día, se llamaban 3 días con los endemoniados. Y yo le digo a Carlos Nicolás, en la nave del misterio, porque él ha estado escuchando los documentos, que nos metemos en materia, respiramos todos fuerte
y como Milenio sabéis que es la montaña rusa de sensaciones, vamos a viajar a lo más profundo quizá de la mente, de la ignorancia, del diablo de verdad, quién sabe. Xenoglosia o glosolalia. Ya lo sabéis, 7640, palabra Milenio. Hoy nos interesa más la opinión vuestra que nunca. Queremos que seáis nuestros observadores, escuchadores de cabecera. ¿Qué os inspira todo esto que vamos a escuchar? Esta investigación, como siempre, en vivo. Carmen Porter, autora de Misterios de la Iglesia. Y repito lo del libro porque hoy lo sorteamos y porque empieza con una historia así, que vuelve a estar de actualidad. Adardo Prats hizo su libro en 1929. Han pasado prácticamente 80 años y esa figura sigue estando más viva que nunca. Lo vemos porque el mal existe. El mal existe y lo estamos viviendo. Tiene muchas formas. En algunos lugares lo representaban, ¿os acordáis del Pancho en Garganta la Olla, en Extremadura? Algunas personas decían que el diablo adaptaba formas que fueran perceptibles, que fueran de nuestro entorno cultural. Se aparecerá de forma diferente en Asia que la que adoptará para un pastor extremeño. ¿Os acordáis de la historia del Pancho? Que iba en mitad de una montaña, que se encerró en su covacha y que de repente escuchó a una mujer que decía: tengo frío, tengo frío. ¿Os acordáis que la leyenda que mató de verdad a ese hombre, cuya tumba está en Garganta la Olla, abrió la puerta y vio una especie de monja? Encendió la lumbre, aquella monja no miró el crucifijo y comprobó que tenía patas como los chivos. ¿Xenoglosia o glosolalia, Carmen, qué es? Pues es el hablar lenguas desconocidas para aquella persona, pues además, si quieres te doy el significado concreto, porque viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje oscuro, y de lalein, hablar lenguas ocultas, lenguas extrañas para la persona. Nosotros hemos sido testigos de algunos de esos casos, tanto después de que una persona haya sido hipnotizada y haya regresado, en teoría, a vidas anteriores. Esa persona estaba en Albacete, tan solo conocía su idioma, el castellano, y de repente, nadie sabe cómo ni por qué, comenzó a hablar una extraña lengua que uno de los profesores que se encontraba allí identificó como inglés, pero del siglo XII o XIII. Aquella mujer, en ese misterio que significa la hipnosis, empezó a describir una campiña, una casa, una especie de crimen, unos caballos. El especialista hablaba de un sajón antiguo, un idioma que no podía explicar de ninguna manera la cultura, la enseñanza que podía tener esa persona concreta en Albacete. Lo cierto y verdad es que aquellas frases salieron, me sorprendieron mucho. Cómo una persona puede hablar en lenguas extrañas. La parapsicología habla de este fenómeno y habla en estados alterados de conciencia. Es muy probable que este tema merezca un programa monográfico, pero hemos querido adelantarnos quizás porque ha surgido la noticia, Carmen, o nos ha llegado una información que queremos interesante y que además podemos contrastar de alguna forma. Si no hubiéramos vivido lo que vivimos en su día, podríamos dudar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Un compañero de prensa nos ha facilitado una grabación que hemos podido comparar con una nuestra que hicimos en una sesión de exorcismo. Una sesión de exorcismo llevada a cabo por un sacerdote de la Iglesia Católica a pocos kilómetros de Madrid. Sí, es importante, Iker, porque no se trataba de ningún loco, ni ningún brujo, ni nada por el estilo. Era un sacerdote de la Iglesia Católica que en una capilla que está debajo de su iglesia, con todo apagado, tan solo iluminado a la escena por unas velas, estuvo durante 3 horas y media realizando un exorcismo a una chica de 19 años. Tú estabas allí, yo estaba allí. Había otro compañero psiquiatra, el doctor Gaona, buen amigo de este programa. Estuvimos 2 veces. Grabamos en julio, ahora hace casi un año, emitimos algunos trozos. Pero las sesiones han continuado y parece que los procesos han derivado hacia escenas más fuertes todavía. Carmen, ¿cuáles serían los procesos por los que la Iglesia española, sacerdotes católicos, no hablamos de curanderos, de gente extraña, hablamos de todo un proceso? ¿Cuáles son los síntomas que hacen que se tenga que intervenir, los más básicos, digamos? Hay varios signos
que nos identifican la supuesta posesión demoníaca, entre ellos la que hemos comentado, la glosolalia o xenoglosia, que son lenguas extrañas, también el titanismo, es decir, una fuerza descomunal para la persona, ni para su tamaño ni para su complexión física, una fuerza pues que no sería la apropiada de esa persona. También hay algunos símbolos como el no poder entrar en una iglesia, todo le da asco, todo lo sagrado, todas las medallas, todos los cristos, todo aquello que tenga que ver con la iglesia y con Jesucristo. También hay algunos símbolos ya físicos, como son las dermografías, es decir, ¿dermografías? Escrituras, letras, números que salen en la piel. Nadie sabe cómo ni por qué, se reflejan de repente, como en el caso del verdadero exorcista. Al niño, a Robert Mannheim, le salieron en el abdomen varias palabras como infierno o salida. En la piel de aquel niño, delante de los sacerdotes que motivaron este caso perfectamente conocido, aparecieron unas palabras, como unas ampollas que formaban letras. Imaginaos la escena, amigos. Exit, salida, y Hell, infierno. Para que nos ambientemos un poco, Carmen, aunque más ambientado es imposible, porque estábamos allí, repetimos, estos procesos de exorcismo por parte de la Iglesia han continuado. Se habría llegado a la última fase, que es la xenoglosia. Además han continuado, y con hoy en día los exorcistas oficiales tienen que pasar por una criba, es decir, no todas aquellas personas que se crean poseídas van a ser exorcizadas. Un psiquiatra, un psicólogo tiene que evaluar la mente de esa persona, porque muchas veces puede tratarse de enfermedades mentales. Para descartar eso, siempre el sacerdote tiene que estar con un doctor. Y le voy a contar una cosa ahora mismo, que no es broma. Estoy mirando aquí al estudio 1, todo en penumbra, a don Carlos Nicolás, que menos mal que tiene luz. Me ha pasado una cosa muy curiosa. ¿Tú te acuerdas, y no es broma, amigos, es que no estoy yo, no bromeo, ¿tú te acuerdas de lo que le ocurrió a Paloma Gómez Borrero? Ella estaba preparando una entrevista con Corrado Balducci, uno de los exorcistas del Vaticano y de Roma, y estaba muy obsesionada. Entonces se metió a investigar el tema del diablo, empezó a ver viejos libros que impresionan, libros que abres y aparecen con figuras extrañas, con viejos grabados, y un cuervo negro entró dentro de su despacho. Un cuervo negro que empezó a pegarse contra las paredes y a dejarlas llenas de sangre. Un cuervo negro que rompió algunas de las páginas con sus garras y que se alejó. Es muy curioso porque yo, minutos antes, cuando los compañeros del informativo estaban dando las noticias, yo me he marchado solo al servicio, hay que decirlo así, a lavarme rápidamente las manos para entrar de nuevo en antena, tal y como ha sido. Y Carlos Nicolás, que viene hacia los pasillos. Bueno, he recorrido todo el pasillo, erais testigos, compañeros, Antonio Bravo, que también está por ahí. Y nada, me he metido en el baño. Es una casualidad, pero ya sabíamos, estábamos preparando este tema. Este tema siempre da casualidades. Yo no sé por qué, pero siempre da casualidades. Me he metido en el baño y por la ventana se ha metido una especie de insecto absolutamente extraño, un insecto normal y corriente, revoloteando de una forma atronadora justo cuando he entrado. Y es la única vez que he entrado en el servicio de la serie, estaba todo a oscuras. Entonces la sensación que he tenido ahí dentro, con ese revoloteo total, me he acordado inmediatamente, Carmen, de la historia de Paloma Gómez Borrero, y he dicho, igual es mejor no tratar este tema hoy. Pero ahí va. Nosotros vimos a esa chica encorvándose, sacando la barriga hacia afuera, doblando como una U su columna, con la boca completamente abierta y los ojos en blanco. Vais a escuchar a un sacerdote de la Iglesia Católica hablando con ella, y vais a escuchar lo que puede ser xenoglosia o glosolalia. Es duro, Yo afirmo que es duro, pero tenemos el compromiso siempre de informar a los oyentes. Habrá que comparar estas palabras, pasárselas a personas expertas en lenguas antiguas, arameo, quién sabe. Y seguiremos la investigación. Lo que queremos es que, como siempre, seáis los fieles de Milenio los primeros en escucharlo. ¿Vamos con ello, Carmen? Vamos con ello, Carlos. Atentos. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve.
Deslejadragas. Reza el salve en nombre de Jesús. Deslejadraga. Deslejadragas. En nombre santísimo de Jesús. Reza el salve. Reza el salve. En el nombre de Jesús. Hazlo. Hazlo en el nombre. Para que sirva de testimonio. Para que haya gente. Venga. Falcido. No lo puedes evitar. Falcido. No lo puedes evitar. Venga. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Parsifal desde Alcañiz, Teruel, nos dice: me ha parecido entender malnacido. Hay algunas palabras que sí que se entienden en español, como... Escalofrío que me ha dado. Sí, malnacido, incluso yo creo que dice en un momento dado zorro o algo así. Zorro, malnacido. Palabras siempre malsonantes contra el cura, ¿no? Que Otro será... amigo nos dice: soy Eduardo de Alicante, yo tengo una prima que sufrió un exorcismo, estaba poseída por una bruja de la Edad Media. Uf. Claro, es que entramos en lo ancestral y yo quiero que se me entienda, y sé que soy absolutamente pesado, pero quiero que se sepa que ni la cadena SER, ni Milenio, ni los periodistas opinan de estos temas, los exponen, con documentos absolutamente exclusivos para que vosotros opinéis. Milenio no se queda fuera, entra en el misterio, lo investiga, como hacía Lardo Prats con los endemoniados, y lo expone, como hacían aquellas revistas antiguas, y luego cada uno piensa. Nosotros, yo no sé con qué quedarme. Probablemente pienso en que el cerebro es un mapa muy extraño, un mapa con áreas oscuras, áreas ignoradas, que ese mal o ese bien lo llevamos dentro, que podemos potenciarlo, minimizarlo. Me costaría creer mucho que ese demonio, si es que es algo y existe, y va con esas capas negras, con esas patas de cabra, como dicen en un pueblecito de Cuenca, persigue a los viandantes hasta que estos cierran la puerta y le oyen rascar. Bueno, esas leyendas en el fondo hablan del mal. Cuando escuchamos algo sentimos que ese mal está ahí. Pero puede ser la ignorancia, puede ser la incultura. ¿Se está haciendo bien con este exorcismo? ¿No estaría mejor esta chica con un psiquiatra? ¿O acaso el psiquiatra no puede comprenderla porque uno en lo más profundo cree que está endemoniado? El problema es terrible. Xenoglosia y glosolalia, otros hablan de esto. En Milenio lo escucháis. Alex desde Granada nos dice: totalmente increíble, tengo los pelos de punta, nunca mejor dicho, la realidad supera la ficción. Y por eso, Pura Realidad, Documentos 7640, sorteamos esos 3 libros que hablan de la verdadera historia del exorcista. Hay que decir que tu libro, Misterios de la Iglesia, Carmen, mucha gente no puede leer el primer capítulo. ¿Me lo han dicho? Sí, ¿Me lo han dicho? Porque está en la historia de Robin Mannheim. Yo no sé por qué me viene una imagen. Y además también, Iker, comento algunos otros exorcismos que se llevaron a cabo en España, algunos totalmente increíbles, como el de Zaragoza, donde una niña literalmente salió volando por encima de unos bancos en la iglesia. Antes de la Guerra Civil, en Zaragoza, el exorcista era el padre Francisco de Paula Solá. Casos que están ahí, casos que nos hacen dudar, casos que en pleno siglo XXI, en el 2004, en la era de las comunicaciones, nos indican que hay algo más. Me ha dejado muy impresionado ese mensaje. Mi hermana tuvo un exorcismo, estaba poseída por una bruja del medievo. ¿Quién sabe que se mueven estas cosas? Sabemos que muchos exorcismos, como en el Albaicín, como en el caso de Almansa, acabaron con muerte. Se ha matado más en nombre del Dios Salvador para quitar a alguien el demonio del cuerpo que al revés. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo creo que el demonio tendrá muchas cosas que hacer antes que meterse en cuerpos de personas. Creerse endemoniado es como creerse maldecido. Solo existe, creo yo, en quien lo cree. Pero hay gente que lo cree y el fenómeno social está ahí. Y los micros de la SER tienen que estar ahí. Hay una segunda parte, ¿no, Carmen? Hay una segunda parte donde se escuchan también unos gritos terribles, porque son casi animalescos, que es otra de las características que tienen los endemoniados. Ajá, y me gustaría que profundizaras en eso, o sea, que se transforma la voz. Cuando es una mujer puede ser el hombre. Es más, y en animal. Lo que hemos oído
Hay algunos que son gruñidos, literalmente. A mí lo que más me asusta, sí. Parecen gruñidos y luego pasa... Dice Carlos Nicolás que también, que está y luego pálido. pasa directamente a los gritos, unos gritos incontrolados y terribles, histéricos en determinados casos. Lo escuchamos, era el sacerdote con la Biblia en las manos, aunque aparte de la Biblia se suele utilizar el Rituale Romanum, ¿no? Lo más lógico es que se utilice el Rituale Romanum, que es el texto que desde siempre ha utilizado la Iglesia para ir en contra de los demonios, porque hay pues varias frases que hacen que justamente vaya en contra de lo que es el mal. Hace que salga el demonio, sal demonio, que es como en la película del exorcista, aquello que recitan los sacerdotes, ese es el Rituale Romano. Incluso... y es el que deben utilizar todos los sacerdotes que estén facultados por el obispo, porque tienen que tener el permiso del obispo de cada comunidad, de cada diócesis, y con ese texto es con el que la Iglesia, incluso el Papa, ha realizado exorcismo. 2 parece, ¿no? Juan Pablo II. 3. Madre mía, Carmen, yo no sé cómo te metes en estos temas porque es, de verdad, espeluznante, es espeluznante. Tienes incluso en la biblioteca algunos rituales romanum quemados, sí. Y en algunos se especifican los supuestos diálogos que tendría que haber entre un exorcista y lo que debería responder alguien que puede ser una persona de muy bajo nivel cultural si fuese de ver el demonio. Y es que a veces ocurría, sin saber latín se respondía en perfecto latín. Yo quiero contaros una historia muy brevemente, una de esas historias que a mí también me ha marcado. El 20 de noviembre de 1999, no, del año 2000, era 20 de noviembre del año 2000, yo me dirigí a Barcelona para entrevistar al último exorcista español oficial, que solo trabajaba como exorcista y que se llamaba Pedro Suñer. Recuerdo que se reponía la película El exorcista con el metraje completo, y recuerdo que me quedé helado cuando antes de ir a esa entrevista me enteré por la prensa que en el cine Urgell, nunca lo voy a olvidar, un anciano había aparecido muerto en la butaca al ver los títulos de crédito al acabar de ver la película. Le había fallado el corazón ante las nuevas imágenes de esa película del año 74, El exorcista. Me impresionó mucho porque estaba intentando entrevistar con una gestión de mucho tiempo a ese último exorcista. No voy a reproducir aquí la entrevista. En su día metimos algunos cortes el verano pasado. Creo que de las pocas veces que un exorcista oficial de la Iglesia, del Obispado, ha hablado para un programa. Y lo que más me impresionó es la pregunta que le hice, la respuesta a esa pregunta, que era cuál era el caso que a él más le había impresionado. Me habló de los años 70 y de una barriada muy popular de Barcelona, un nivel sociocultural muy bajo, y una niña de 9 años, si no recuerdo mal, que decían que estaba poseída por el demonio. La familia no entendía nada. Ella sudaba, se revolvía con movimientos bruscos entre las sábanas. Se le habían caído algunos dientes, era una cosa muy curiosa, tenía los dientes como troceados, se reía constantemente. Y el padre Solasi tuvo miedo en aquella ocasión, porque empezó a hablar en latín, en un latín perfecto, durante más de 7 minutos. Vamos a escuchar ese siguiente documento, Carmen, si te parece, que es otro elemento, digo yo, de esa enfermedad mental. Pero la última opinión, como siempre, la tenéis vosotros, cuidado. Si uno es cristiano, admitirá el demonio como dogma de fe. Yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cada uno que piense lo que quiera. Desde el punto de vista yo me quedo con la psiquiatría. Pero también soy lo suficientemente humilde para saber que la psiquiatría, la psicología, todo lo que tenga que ver con la mente, acaba en un umbral muy difícil de explicar. Hay unos límites muy difíciles de explicar donde hoy nos hemos metido de lleno. Escuchamos. Oblígales Santísima San Miguel, para que sirva la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios te salve, venga. Por la veneración.
Hablar con mucha más fe solo por eso. Lo van a escuchar. Tú lo sabes. No quiero. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues ya veréis que la semana que viene, creo que la semana que viene, viene la dramatización, no os olvidéis nunca, de un caso, El hombre del saco. Esta música que nos pone el señor Nicolás, que es Exonic, siempre desengrasa las dramatizaciones y creo que hoy es más necesaria que nunca. Bueno, pues muchísimos mensajes en ese 7640 y la verdad es que según las circunstancias en las que nos encontremos, porque aquí, bueno, estamos a oscuras, pero sabemos que tenemos a Carlos Nicolás, a más gente en la radio y por lo menos eso te tranquiliza. Claro, hay gente que está sola escuchando esto. Pero hay gente que nos dice, no os podéis imaginar lo que acongoja, voy a decirlo más políticamente correcto, conducir por la autopista solo, a oscuras, escuchar esto y de reojo mirar el dial de la radio y ver el 666. O voy a ser más malo, y perdona al amigo conductor, o mirarle el asiento de atrás simplemente. Antonio de Sevilla, estoy de vigilante en un olivar y veo sombras por todos los lados. Voy a volver a ser malo porque yo estoy gracioso. Espero que ninguna de esas sombras, mírale bien las piernas, no sean patas de cabra. Amigos que se creen que lo que estamos emitiendo es un fragmento de la película El Exorcista, pues como nada, Jesús de Madrid, que nos dice, ¿no podéis emitir la sesión de la que fuisteis testigos en lugar de un fragmento de la película? Es que no es película, amigo, es que es la sesión. Es la sesión de nuestro compañero, la última. Nosotros asistimos a dos, bien completas, bien terribles, emitimos esos trozos y hoy es la última o la más reciente de esas sesiones donde el caso ha ido a más. Lo que estás escuchando, querido amigo Jesús, es un sacerdote de la Iglesia Católica haciendo un exorcismo en España, en Madrid, aquí al lado, con una testigo de unos 20 años, absolutamente real. Soy taxista de Alicante y estaba comiendo. Casi no puedo terminar. José Luis de Madrid, lo siento, estoy solo de vigilancia y esto me supera. Se me va a salir el corazón y, por cierto, yo estoy a 33 kilómetros de Madrid, en Hoyo. No será por aquí, ¿verdad? Quédate tranquilo. Mucha gente que nos pregunta que da la sensación que la chica de la grabación habla al revés. Nos lo decía Gema de Logroño o Ismael. Pero es que a mí también me dio esa sensación y lo hemos probado, tanto Carlos Nicolás como yo, en los estudios hemos probado a oír la cinta al revés. Y no es que hable al revés, es otro idioma desconocido. También hay algunos amigos que nos dicen, como Josep desde Ceuta, que puede ser musulmán, que a él le suenan algunas palabras musulmanas. Qué interesante. Vamos a intentar a ver cómo podemos hacer para que esta grabación llegue, para que opinen sobre ella algunos especialistas, y puede que sea un delirio, o puede que se aproxime, o que haya algunas palabras sueltas que solía ocurrir. Me estoy acordando ahora del caso de la niña Antonia Batista, que habló en latín con 3 meses en Villafranca de los Barros, así empezaba yo un libro mío, y que acabó siendo condenada junto a su madre. Un caso que fue motivo de un juicio, un caso cuyos documentos notariales aparecieron hace unos años cuando se cayó una pared del archivo de Villafranca. Qué aventuras, qué historias. Parezco el abuelo Cebolleta, ya lo sé, pero cada cosa se relaciona. Hay un porqué, está ahí, y con datos, y con documentos, y con sentencias incluso. Mariló desde Sevilla nos dice, trabajo sola en un edificio y eso es lo más escalofriante que he escuchado. No pienso moverme ni para ir al baño. Es la primera vez que tengo miedo con el programa. Estoy sola limpiando un bar. Aquí está todo cerrado. Hasta que no sea de día no pienso salir.
Qué fuerte es esto, es espeluznante. Trabajo en una gasolinera, turno de noche, yo sola. ¿Esto es verdad? A mí me suena a enfermedad mental. Es verdad y puede ser una enfermedad mental. Desde luego yo prefiero pensarlo. Soy Juan y será casualidad, pero justo cuando habéis puesto la grabación se ha parado un gato negro delante de mi cabina y se ha quedado mirándome. Así son las cosas, y así, como decía aquel periodista, se las hemos contado o intentado contar aproximándonos a este fenómeno. Habría mucho más y vamos a guardarnos algunos mensajes. Sobre todo me interesa más que el miedo, que está ahí, que lo sabemos, que impresiona, que es la genética, es increíble. Como algunas dramatizaciones que sabes que tocan un tema que va a llegar muy hondo. Lo repito siempre, la misión de Milenio no es dar miedo, y me entristecería que la gente pensase eso. Igual de cada 5 programas uno da miedo, ese llega, claro, o partes de los programas. Es un carrusel de emociones, siempre lo hemos dicho. Como aquí hay carrusel de fútbol, con los compañeros Paco y Pepe, también, por supuesto, hay carrusel de emociones, de misterios. ¿Te parece que nos calmemos un poco y conectemos con el sótano de Milenio? Pues sí, vamos a dejar ya los exorcismos de lado, que ya han sido bastantes Seguiremos con emociones. el tema, Seguiremos con el tema. Han sido emociones muy fuertes. Pero es que vemos que hay mucha gente que está muy afectada en sitios y documentos no impresionantes que pueden hacerlo pasar mal a la gente. Habrá un especial exorcismos, lo hubo en verano, seguiremos con esa historia, os recordaremos la historia de esa gente en España que sigue y que encomendó su vida dentro de la Iglesia a combatir al supuesto demonio. Bueno, lo contaremos, es nuestra misión de periodistas. Como es la misión de Santi Camacho de informador, informar sobre las conspiraciones. Esto da tanto miedo como el demonio, ¿eh? Lo que viene ahora da tanto miedo con el demonio si lo pensamos bien. Santi siempre está, ya lo sabéis, se baja unas escaleras, habitáculo de piedra. Nos va a hablar de armas de destrucción masiva, uno de los temas que están de moda, pero otras muy diferentes. ¿Recordáis que un día nos habló de sonidos que podían matar? Ahora nos habla de una historia que, como siempre, todos los gobiernos, los estados, los organismos militares responden con esa frase siempre tan característica: negamos todo conocimiento. La órbita de la conspiración parece digna también de mentes extrañas, de mentes deformes, pero siempre tenemos ahí nuestro corresponsal en el mundo de lo oculto y especial. Santiago Camacho, tu turno. La definición tradicional que circunscribía las armas de destrucción masiva a las químicas, biológicas y nucleares es algo superado. En la actualidad existen tecnologías en diversas fases de desarrollo que pronto revolucionarán los conflictos bélicos tal y como los conocemos en la actualidad, introduciendo en el diccionario del terror vocablos como la bomba de rayos gamma. En la actualidad, los científicos militares estadounidenses se encuentran en las últimas fases del desarrollo de una espectacular arma que mata a través de la liberación de una gigantesca descarga de rayos gamma de alta energía. Esta nueva bomba, que tiene la ventaja de que, como la bomba de neutrones, produce una cantidad de contaminación muy baja en la zona donde se ha empleado, facilitando su potencial ocupación o colonización posterior, desdibuja lo que sería el límite entre las armas nucleares y las convencionales, y según diversos expertos en armamento consultados, podría suponer el inicio de una nueva carrera armamentística entre los Estados Unidos y otras naciones que no desean quedarse atrás. El pasado mes de mayo, el Congreso estadounidense dio su aprobación a un ambicioso plan de investigación, $6.300 millones, sobre armas nucleares tácticas, en especial las bombas antibúnker, diseñadas para destruir refugios subterráneos profundamente enterrados bajo cientos de metros de hormigón. También se ha priorizado el desarrollo y fabricación de las llamadas mininuques, pequeños artefactos nucleares con cabezas de menos de 5 kilotones. El sueño de los militares que siempre han buscado justificar el empleo de armas nucleares en el campo de batalla en lugar de tenerlas como simple reserva disuasiva. Por desgracia, y dentro de sus posibilidades, China, Rusia y otras potencias con capacidad nuclear no parece que vayan a quedarse atrás en estos desarrollos, y ya se rumorea la existencia de proyectos similares en diversas partes del mundo. Sin ir más lejos, el gasto militar ruso aumentó un 33% en el pasado año, y parece que se va a multiplicar por una cifra similar en este.
La bomba de rayos gamma es tan solo un ejemplo de la gran cantidad de nuevas tecnologías desarrolladas en los laboratorios militares y que se mantienen en secreto a pesar de que algunas de ellas tendrían aplicaciones en la vida civil que contribuirían decisivamente a salvar vidas e incrementar en gran medida el bienestar de la población. Son proyectos de los cuales los gobiernos niegan todo conocimiento, pero de los que seguiremos informando en las próximas semanas. Como siempre, aquí, en Milenio 3. Nacho Ares, y muchos preguntáis por nuevas secciones, pues le estoy dando vueltas la cabeza, ¿eh? Me gustaría que me propusierais, claro que sí, 7640, palabra milenio, está Carmen ya con todos los mensajes porque va a haber ese sorteo, ese libro impactante, Misterios de la Iglesia, Edad. Me gustaría mucho que me dijerais, empiezo el concurso ya, ¿qué secciones queréis para la nueva temporada de Milenio? Que estamos ya prácticamente en ella con todo lo del verano. Ideas, así como está Santi Camacho, así como está Nacho Ares, me gustaría que me contarais nuevas secciones, qué interés tenéis, qué temas, qué cosas, qué invitados. También os digo una buena noticia, parece, no digo nada más, que dentro de no mucho tiempo vamos a montar un buen tinglado, una buena alerta de vigilancia de los cielos, otros como el viejo amigo Antonio José les la llamaría alerta ovni, todos muy preparados, os queremos a todos de corresponsales. Una conexión con todas las partes del mundo. Todos los amigos de Milenio mirando al cielo. Una noche inolvidable. Bueno, vamos rápido con la biblioteca. Una noche como hoy tiene que haber libros. Más apropiado imposible. Miedo y literatura. Lo editó Edad Ensayo. Autor Luis Martínez Domingo. Luis Martínez es doctor en filología. Había hecho varios estudios, pero es el primero, parece, en España, sobre conexión de miedo y literatura. Es muy interesante porque además podemos aprender muchísimo. Nos habla de la Inglaterra victoriana, de autores absolutamente conocidos que empezaron a hablar de espíritus. Nos hablan de cuando se puso en el siglo XVII y XVIII de moda la magia negra y había libros de ese tipo. Libros que desvelaban conjuros, historias, casos, crímenes. Nos hablan de la ciencia ficción en España que tuvo el miedo como protagonista. Nos hablan, cómo no, de los fenómenos paranormales, los fenómenos sobre todo relativos a las apariciones, al espiritismo y cómo han influido en escritores importantes. Creo que es realmente importante también hacerse con este libro, leerlo y comprender que a veces donde leemos ficción hay mucha más realidad de lo que imaginamos. Miedo y literatura, Luis Martínez Domingo. Y rapidísimo tu libro, que me has traído un libro de esos que me dan un mal rollo, Carmen, de tu lado de la biblioteca, que es espantoso. Lo llevo en la cartera y es que daba hasta grima, era una cosa rara. Va a aparecer aquí la persona extraña entre los exorcismos. Literariamente sí. Bueno, son los temas que me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Pues hoy traigo las larvas del ocultismo, estudio teórico y simbólico del ocultismo. El autor es John Billingbrook, es de la imprenta de Juan Puello y fue publicado en 1916. ¿Y ahí está el original? En el libro el autor nos habla de asuntos como la cábala y asegura que el principal fundamento de esta ciencia estriba en la interpretación de la Biblia y en el arte de hallar significaciones ocultas. O sea, ¿me hablas de 1916? Y ya gente hablando de códigos en la Biblia, Qué curioso. También hace referencia a los signos y emblemas cabalísticos como el círculo mágico que sirve para resguardarnos de los ataques malignos o los talismanes. El autor dedica un capítulo a la magia blanca o teurgia, que trata de influencias celestes o benéficas, y también a la magia negra o goecia, que hace referencia a espíritus infernales o negros que divide en 6 tipos. Nada mejor para esta noche. Qué adecuado. Belcebú, que es el jefe de todos los demonios, Leonardo, el rey de los brujos, Niexca, al que se deben las inundaciones, naufragios y todos los accidentes que ocurren en la navegación, Gop, que promueve los hundimientos y los terremotos, Peralda, que hace que se produzcan huracanes, rayos y lluvias torrenciales, y Dijim, el señor infernal del fuego. Miedo y literatura, y el tuyo era Las larvas del ocultismo. Madre mía. Un libro que se puede conseguir, que ahora mismo sale de la imprenta, y otro que hace mucho que murió. O no, los libros nunca mueren, que salió de la imprenta, que dejó de venderse, pero que puede ser recuperado y que si lo veis merece la pena, claro que sí. Vamos a ir rápidamente con muchos de los mensajes. Estalla el 7640,
Hay 3 ganadores que daremos en el último minuto y sobre todo, otra cosa, aparte de las secciones, de vuestra comunicación constante, preparaos porque dentro de poco, aparte de Alerta OVNI, aparte de temas de exorcismos, de un montón de cosas, especial Código Secreto de la Biblia. Estáis preguntando muchas cosas, sabéis que ya está el libro de David Zurdo, Código B, queremos tenerlo aquí, queremos tener todo lo que ha pasado con el código y queremos saber los grandes fallos del código. Sería otra óptica para no creernos tanto quizá eso de que el futuro está escrito. Yo desde luego no me lo creo, pero bueno, otras cosas aciertan. Vuestras preguntas, desde ya, porque van a haber muchas y habrá que seleccionar sobre el código B. Y ahora, lo que habéis contado, lo que habéis sentido con esta historia tan especial de hoy. Creo que al final he escuchado no quiero, estoy... SOS David desde Barcelona. Lo repite mucha gente, ¿no? No quiero. Sí, no quiero. Y es que se entiende, sí que se entiende no quiero. Es algunas palabras que le dice el sacerdote a las que ella responde no quiero en castellano. Bueno, pues yo os planteo un programa, interesante, con exorcistas, con psiquiatras, con psicólogos, con expertos en lenguas. Podíamos penetrar en ese mundo de los lenguajes desconocidos. Un estudiante de psicología nos dice que lo que estamos oyendo no cree que lo pueda explicar la ciencia. Y vamos rápidamente con los ganadores. Anunciación de Logroño nos dice: no dormiré esta noche. Habéis logrado que mi marido se despierte con uno de esos gritos. José María: habéis logrado acongojarme. Me he metido en la garita con el perro y ya pueden robar que no salgo. Y Lucas nos dice: Carmen, me leeré con entusiasmo tu libro, pero el primer capítulo ni lo abro. El primer capítulo, que era la historia de Robbie Mannheim, el niño que fue investigado oficialmente y que dio origen a esa tremenda novela que luego fue película, de William Peter Blatty, El exorcista. Nos acordamos todos de esa imagen, ¿verdad? Llegando a la casa. Bueno, el viernes muchas más cosas. Milenio 3, por cierto, Ponferrada, muchas gracias por la acogida.